El siguiente ejercicio trata de la fuerza resultante en una de las partículas en un sistema de cargas puntuales. Entonces dice lo siguiente, el enunciado del ejercicio número 3. Dice, considere 3 cargas puntuales localizadas en las esquinas de un triángulo recto, donde la carga 1 es igual a la carga 3 y esas va a tener un valor cada una de 5 microcoulombs. La carga 2 igual a menos 2 microcoulombs y el valor de A igual a 0.10 metros. Encuentre la fuerza resultante ejercida sobre la carga 3. Eso es lo que nos da el enunciado. Eso es lo que me indica el enunciado. Entonces, estos son los datos que me dan. Carga 1 es igual a carga 3, 5 microcoulombs. Carga 2 igual a menos 2 microcoulombs. La letra A es 0.1 metro y me piden fuerza resultante en 3, la carga 3, que lo vamos a representar de esta manera. Cuando te indican una fuerza resultante en una de las partículas, vamos a poner fuerza 3, o si es en la fuerza resultante en la 1, fuerza 1, fuerza 2, etc. Pero puede ser fuerza resultante 3 igual. Eso es lo que pide. Ahora sí nos dan un acomodo y me están dando un orden de mis cargas, cómo se encuentran. Entonces aquí tengo la carga 2, que es igual a menos 2. Voy a ponerle menos 2 microcoulombs, pero este negativo que me indica que es una carga negativa. Entonces quitamos el menos, ¿sí? La carga 3 me dice que es 5 microcoulombs. 5 microcoulombs y la carga 1 igual a 5 microcoulombs. También me dicen que una longitud, una distancia es de 0.10 metros. Vamos a poner que la A es 0.10 metros y esta A también 0.10 metros. Muy bien. Entonces nos están pidiendo, aquí también sería positivo esta carga y sería positivo esta carga. Entonces ya tenemos, es un sistema de 3 cargas. Si tuviéramos 4 o 5 cargas, nosotros podemos encontrar la fuerza que ejercen todas las cargas en una carga determinada, ¿sí? Podemos encontrar la fuerza que ejerce estas 2 cargas en la carga 2, o estas 2 cargas en la carga 3, o estas dos cargas en la carga 2, estas 2 cargas en la carga 3 y estas 2 cargas en la carga 1. Entonces podemos encontrar el valor de esa fuerza. ¿Qué fuerza va a experimentar esa partícula si tenemos o vamos a tener más cargas puntuales a su alrededor? Entonces aquí tenemos 3 cargas. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar cómo están actuando las fuerzas de todas las partículas en esa carga que me piden en particular. Entonces me voy, acuérdense, nos vamos a ir pareja de cargas. Entonces primero me voy con estas 2 cargas, ¿sí? Voy a encontrar cómo está actuando la fuerza, voy a dibujar el vector fuerza. Entonces lo quiero en este punto, quiero encontrar la fuerza resultante que ejercen estas partículas en esta carga. Entonces primero me voy con estas 2, cómo están ejerciendo las fuerzas pero en este punto, ¿sí? Antes que nada son cargas diferentes, por lo tanto buscan atraerse entre sí. Entonces si buscan atraerse, recuerden, los vectores van así, pero me interesa nada más la fuerza que está experimentando la partícula 3, por lo tanto yo sé que voy a tener un vector dirigido hacia la otra carga, ¿sí? Sabemos que también aquí hay otro vector que va dirigido, pero no me interesa, me interesa la fuerza que está experimentando esta partícula debido a las otras 2. Entonces no lo ponemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque me interesa esta fuerza en esta partícula. Si me piden la fuerza resultante en la carga 2, entonces sí me interesa cómo está ejerciendo la fuerza esta carga sobre entonces por lo tanto voy a dibujar ese vector así, ¿ya? Sabemos que hay una fuerza igual de atracción. Entonces, ¿cómo se llama este vector? Se va a llamar fuerza que ejerce, olvídense lo demás, más carga. Si hubiera más carga nos olvidamos. Fuerza que ejerce esta partícula que se llama 2 sobre 3, que no sé, ¿sí? Muy bien, me voy al otro par de cargas, pero ¿dónde quiero encontrar la resultante? Aquí. Entonces tengo que ver cómo están actuando las fuerzas en este punto. Entonces aquí en este caso son iguales las cargas o signos iguales. ¿Qué quiere decir?
tratan de rechazarse. Vista de esta carga, entonces voy a tener una fuerza así, ¿sí? Y esta fuerza es la que va a ejercer esta partícula. Esta partícula sería la carga 1, sería, como es de rechazo, ¿sí? Va a ser la fuerza que ejerce, ¿qué? La carga 1. Entonces, la fuerza 1, ¿sobre cuál? Sobre la 3. Es importante que nosotros identifiquemos cómo se llaman los vectores, ¿sí? Y es bien importante empezar a analizar sistemas vectoriales, ¿sí? No es agarro y sustituir una fórmula, así no funciona, necesito analizar. Entonces, yo ya tengo una fuerza 2,3 y una fuerza 3,1 que están actuando en esta carga. ¿Por qué? Porque me piden qué fuerza está experimentando esta carga debido a estas dos cargas que están presentes, que están juntas, que están dentro del mismo espacio. Entonces, quiero encontrar la fuerza resultante. Para encontrar la fuerza resultante, tengo que encontrar primero en forma individual la fuerza que ejerce cada una de esas partículas. Entonces, la partícula o la carga 2 está ejerciendo una fuerza que lleva este sentido. Y la carga 1 ejerce una fuerza que tiene este sentido. ¿Por qué con este sentido? Porque son iguales las cargas, con mismo signo, por lo tanto trata de rechazarse. Esta carga trata de moverla hacia allá. Y esta carga trata de juntarla. Entonces, ahí tenemos las fuerzas. Si tuviera más cargas que están presentes en este espacio, entonces tengo que hacer eso con cada una de las cargas, ¿sí? Agarrar dos cargas. Muy bien, nos vamos a apoyar ahora en ley de Coulomb. ¿Cómo sé cómo voy a aplicar ley de Coulomb? ¿Cómo voy a aplicar esta expresión de ley de Coulomb? Cuando me pidan la fuerza que ejerce una carga sobre otra, ¿sí? Cuando me están solicitando qué fuerza o qué magnitud de fuerza está ejerciendo esta partícula sobre otra, ¿sí? Ya sea atracción o por repulsión. Entonces, nos vamos aplicando ley de Coulomb. Muy bien, entonces primero encontramos, ¿sí? Olvídense vectores, ahora sí me voy con la expresión. Voy a encontrar fuerza 2 la fuerza que ejerce, la carga 2 sobre la 3. Entonces voy a ponerlo aquí de esta manera. Vamos a cambiar. Sería fuerza 2 sobre 3. Voy aquí a poner la expresión, ¿sí? Ley de Coulomb, nada más. ¿Sí? Recuerden que ley de Coulomb te maneja carga 1 y carga 2, pero para identificar únicamente que son dos cargas diferentes, ¿sí? Puede ser carga 3, 4, 5, 6, como sea. Entonces, esta es mi expresión, ¿sí? Hay que tenerla siempre presente, ¿sí? Cuando ya identifiqué el concepto físico, entonces me voy a la expresión. Entonces, fuerza que ejerce 2, 3. Sustituimos, sería la constante a la 9 Newton por el valor absoluto, pero ahora de la carga 2, ¿sí? Entonces va a ser carga 2 microcoulombs, 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Multiplico ahora por la carga 3, ¿sí? Las cargas aquí voy a tener, los valores que voy a poner aquí en la carga es como lo identifiqué en mi vector fuerza, 2 y 3. Entonces me voy a la carga 3 y son 5 microcoulombs. Perdón, lo paso a coulomb, así es, ¿sí? La carga 2 me dice que es menos 2 microcoulombs. Recuerden que este negativo únicamente me sirvió para indicar mi signo. ¿Y para qué me sirve? Para poder encontrar el sentido del vector fuerza. Entonces nada más, si son de atracción o repulsión, esa fuerza que esté buscando. Entre la distancia que hay entre los dos. Y la distancia que está separada es 0.10 metros. Entonces vamos a poner 0.10 metros. Todo esto al cuadrado. Hacemos la operación y va a quedar de la siguiente manera. Quedando, si hago la operación, me da 1 por 10 a la menos 11 con un cuadrado entre 0.10 metros
Todo esto lo tengo que elevar al cuadrado a esta operación y me da 1 por 10 a la menos 9. Las unidades, cuando eleve al cuadrado el metro, entonces me va a quedar metro cuadrado, entonces se va a eliminar con este metro cuadrado y este con un cuadrado, con este con un cuadrado, por eso me da newton. Siempre y cuando yo realice la operación primero que punto 10 lo elevo al cuadrado, pero hay que elevar el cuadrado a punto 10 y también la unidad quedaría punto 10, el valor de punto 10 al cuadrado, lo que me dé, y me daría metro cuadrado. Hago la operación y me da 8.99 newton. Con este sentido, ¿sí? Es el sentido que respeté. Muy bien, entonces ya tengo el valor de la fuerza 2 sobre 3. No voy a poner aquí por el espacio, no lo voy a sustituir, pero ya tengo el valor de fuerza 2 sobre 3. ¿Sí? Ok, seguimos ahora con fuerza 1 sobre la fuerza 1 sobre 3. Entonces también nos apoyamos en Coulomb, la ley de Coulomb. Entonces sustituimos 1 sobre 3, la constante, y esto tenemos que hacer en cada una de mis combinación de fuerza, ¿sí? Entonces les recomiendo que pongan las unidades para que las vayan dominando, ¿sí? Les recomiendo que pongan la expresión. Yo aquí por cuestiones de espacio no estoy volviendo a poner la expresión, ¿sí? Muy bien, nos vamos a esta parte. No se vayan con la idea de que siempre la 1 sobre la 2, que esa es la fórmula. No, aquí es para identificar nada más que es un par de cargas. ¿Qué par de cargas? La 1 y la 3. Por eso es importante primero hacer el análisis. Entonces, carga 1, ¿cuánto equivale? 5 microcoulombs. Entonces vamos a poner 5. Pero recuerden que hay que pasarlo a coulombs. Entonces quitamos el prefijo por 10 a la menos 6. El prefijo micro, y lo reemplazamos por el factor por 10 a la menos 6. Valor absoluto. Por la carga 3. Pero aquí se carga 2. No. Aquí es para identificar nada más un par de fuerzas nada más. Entonces carga 3. Entonces sería la carga 3. Nos vamos a esta parte y es 5 microcoulombs. ¿Sí? 5, quitamos el prefijo micro y quedaría en por 10 a la menos 6. Entre la distancia que vamos a tener entre ellos, ¿qué distancia vamos a tener? La distancia de aquí a aquí. No puede ser A, porque A es esta distancia y esta distancia, ¿sí? Pero sí, esta distancia es diferente a, pero si observamos la figura geométrica que está formando, observamos que hay un triángulo rectángulo, según la figura. Entonces, para poder encontrar esta distancia, yo le voy a poner la distancia de 1 a 3. ¿Sí? Entonces, esa distancia, ¿cómo encontrarla? Porque no la conozco. Entonces, tiene que ser dividida entre la distancia que los separa entre ellos al cuadrado. Entonces, ¿cómo encontrar esta distancia? Como es un triángulo rectángulo, yo me puedo apoyar en Pitágoras. Y Pitágoras me dice el cuadrado de la hipotenusa. ¿Y cómo se llama el cuadrado de la hipotenusa? R13 al cuadrado. Esto es igual a la suma de los cuadrados de los lados. ¿Cómo se llaman los lados? Este se llama A y este se llama A. Entonces sería A cuadrada más A cuadrada. Y ahí está Pitágoras. No es otra fórmula nueva. Es una expresión sacada de acuerdo a lo que tenemos aquí. El concepto de Pitágoras es muy sencillo, pero no nos vayamos con la idea de que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Muy bien, por lo tanto, la distancia que hay entre 1 y 3 sería igual a la raíz cuadrada. Sustituimos A, sería 0.10 metros al cuadrado. Pongo 0.10 porque así me dice el enunciado. Pueden poner 0.1 más 0.10 metros al cuadrado. Recuerden que tienen que estar expresados en metros. La distancia de 1 a 3 es igual, hago la operación y me da un total de 0.1414 metros. 0.1414 metros, haciendo la operación. Y esa sería la distancia que vamos a tener entre estas dos partículas. Lo divido entre 0.1414 metros, todo esto al cuadrado.
¿Sí? Recuerden que si nos hubiera dado centímetros, pulgadas, hay que pasarlo a metros, hacer la conversión. Hacemos la operación, fuerza 1 sobre 3 quedaría de la siguiente forma. Esto quedaría así. Si hago la operación de 5 por 10 a la menos 6 por 5 por 10 a la menos 6 entre a la elevada al cuadrado únicamente este valor, 0.1414 elevado al cuadrado, me da 1.25 por 10 a la menos 9. Hago esta operación, acuérdense, aquí es con un cuadrado entre metro cuadrado, se van y me va a quedar en newton. Si hago esta operación me da 11.24. Ya tenemos la fuerza que ejerce la carga 1 sobre 3. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Me están pidiendo la fuerza que ejercen ambas partículas en la carga 3. Ahora me voy a retomar lo que es el concepto de fuerza resultante y me voy, o tengo que observar lo siguiente. Lo voy a hacer más grande, ¿sí? Donde me apoyo en un plano cartesiano XY, donde el origen va a ser la carga 3. Le voy a poner aquí carga 3, porque así se llama ese punto donde están actuando esas fuerzas. Y voy a tener, ahí cuenta, lo que estoy haciendo es dibujar esto aquí. Si yo por espacio tengo que manejarlo así, aquí está muy reducido, pero ustedes lo pueden manejar ahí o hacerlo más grande para hacer mi análisis vectorial. Es importante el análisis vectorial, no sustituir en fórmulas. Aquí lo importante es aprender a analizar, ejercitar el análisis, ¿sí? Tengo un vector que se llama fuerza 2, 3. Vamos a poner igual a 8.99 newton. Y tengo un vector fuerza 1, 3. Estos sentidos, recuerden que yo los saqué al analizar si se atraen o se rechazan. Entonces aquí tengo una fuerza 1, 3. ¿De cuánto? De 11.24. Por eso es importante identificar cómo está ejerciendo una fuerza, una carga, la fuerza sobre otra carga. Muy bien. También debo de conocer este ángulo, ¿sí? Este ángulo vendría siendo este. ¿Cuánto equivale ese ángulo? Si se fijan, aquí tengo 45 grados, ¿sí? Entonces, si tenemos dos líneas paralelas, que está trazado otro segmento recto, entonces este ángulo va a ser igual a ese. Entonces ya lo tengo. Aquí me lo dan, si no, hay que buscar esos ángulos. Vamos a apoyarnos en la trigonometría. Entonces yo ya tengo este ángulo, 45 grados, ¿sí? Por cuestiones de espacios, voy a borrar. La siguiente imagen ya no va a aparecer esto. Ya tengo estos valores, fuerza 2, 3, fuerza 1, 3, ya lo tengo, ya vimos de dónde salió. Ya vimos lo que es el acomodo de los vectores, ya vimos cómo sacamos el sentido de los vectores, ya vimos cómo encontrar esta distancia. Cada ejercicio es diferente, no todos los ejercicios lo van a tratar de hacer como este, sino que tienen que manejar el mismo análisis, para que de acuerdo al ejercicio ustedes puedan tener mis diferentes herramientas y ver cómo encontrar esa distancia que está separada entre los dos, o cómo encontrar, no sé, después la fuerza resultante, ¿sí? Entonces, voy a pausar aquí el video, vamos a borrar esta parte, no, pero va a continuar el ejercicio. Reanudamos el video. Entonces me quedo con esto. ¿Por qué me quedo con esto? Porque me están pidiendo una fuerza resultante. ¿Cómo voy a encontrar esa fuerza resultante? Me voy al concepto de cómo encontrar la fuerza resultante de un sistema vectorial. Si se fijan, todo se reduce a un sistema vectorial y lo vamos a manejar como tal, como sistema vectorial. Suma y resta de vectores por medio de sus componentes en X y Y. Entonces tengo ahora estos vectores. Estas magnitudes salieron y nos apoyamos en ley de Coulomb, pero y con ciertos conceptos de cargas eléctricas, de atracción y repulsión, pero ahora se resume en un sistema
vectorial. Entonces, para poder sumar estos vectores o encontrar la fuerza resultante, lo vamos a sacar de la siguiente manera. Fuerza 3, recuerden que es la fuerza resultante, que es lo que quiero encontrar. Esto es igual a la fuerza 3 en X más la fuerza 3 en Y, vectorialmente, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? La fuerza resultante 3, el vector fuerza resultante 3, o en la partícula o en la carga 3, es igual a la componente en X del vector F3 y la componente en Y del vector F3. Recuerden que esta es una representación vectorial ¿de qué? Del vector resultante de la carga 3. Entonces, es una representación. No quiere decir que voy a sumarlos aritméticamente, no, pero es una representación. Componente en X, componente en Y, ¿sí? Recuerden, o para recordar un poquito más, en Y más F3Y en J, ¿sí? Entonces, la parte en Y te dice la parte en X y la parte en J, la parte en Y de mi vector F3. Muy bien, entonces, para poderlo sumar, yo puedo sumar nada más vectores que son paralelos al X o Y. Entonces, tenemos que descomponer todos esos vectores que no sean paralelos en X y Y. F2,3 sí es paralelo en X, pero F1,3 no. Entonces, ¿qué hacemos? Método cabeza-cola, formamos un triángulo rectángulo donde el vector va a salir del vector F1,3, voy a tener un vector a 90 grados y buscando la punta del vector tengo este vector que está aquí. Este vector se llama F1,3 en X y este F1,3 en Y, ¿sí? Que no los conozco, que no sé, ¿sí? Entonces, este vector, para poder sumar ese vector y poder encontrar la fuerza resultante, tengo que descomponer en sus componentes. Nada más ese vector. El otro vector sí lo puedo sumar, ¿sí? Entonces, no sé el valor, no sé cuánto equivale, pero lo tengo que descomponer. Muy bien. Para poder encontrar la parte en X de F3X, voy a poner F3X. Tengo que sumar los vectores que están en X. Recuerden, vectores a la derecha, positivos, la referencia, a la izquierda, negativos. Si salen en Y, hacia arriba positivos y hacia abajo negativos. Es una referencia que siempre vamos a manejar en suma y resta de vectores. Entonces, vectores en X, ¿cuál es? F2,3 y F1,3. Aquí hay de dos. Puedo encontrar la magnitud de F1,3X y la magnitud de F1,3Y, lo puedo hacer por separado y sustituir el valor y ya después lo sumo. O la otra es, en la misma suma, cuando esté haciendo la suma de vectores en X o en Y, voy a ir buscando el valor de esta componente o de varias componentes. Si es un sistema con varios vectores, puedo hacer eso. Entonces, F3X, primero, positivos, yo los manejo. Ustedes pueden manejar en orden como quieran, pero respetar la referencia. Entonces sería positivo F1,3X. Es importante identificar el vector para no perdernos, menos el vector que va hacia la izquierda, F2,3, ¿sí? Ya no hay más vectores en X, ¿sí? Sustituimos F3X y aquí es donde yo les comento, yo no sé cuánto equivale F1,3, no es 11.24 porque eso equivale F1,3, no F1,3X, ¿sí? Entonces, pero F1,3X, yo sé que formamos un triángulo rectángulo y representa el cateto adyacente de este triángulo rectángulo. Entonces, si es cateto adyacente, yo voy a manejar coseno del ángulo en las funciones. Ahora sí puedo usar funciones. Entonces, coseno del ángulo, pero vamos a poner primero la hipotenusa, coseno del ángulo. Entonces sería la hipotenusa F1,3, coseno de qué ángulo, del que está ahí. Si no lo tengo, hay que sacarlo, hay que buscar con trigonometría esos datos. ¿Cómo sale esto? Lo voy a hacer por únicas ocasiones. ¿Cómo sacar este valor? F1,3 es lo mismo que tuviéramos de esta manera. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Sustituimos
de acuerdo a como está aquí identificado, coseno de 45 grados es igual, el cateto adyacente sería F13, X, ¿sí? Este es mi cateto adyacente del triángulo. Entre la hipotenusa y la hipotenusa se llama F13, por eso es importante identificar los vectores, ¿sí? Ok, ¿qué quiero encontrar? F13, X. Me estorba F13, divide, multiplica. Sería F13, el coseno de 45 grados es igual a F13, X. Como es en igualdad, lo vamos a poner de la siguiente manera. F13X es igual a F13, el coseno de 45 grados. Entonces, esto yo lo sustituí en esta parte, ¿sí? Entonces, sustituí, es lo mismo, si ustedes lo manejan por fuera, es exactamente lo mismo que si yo lo manejo de esta manera cuando ya tengo un poco más de habilidades, ¿sí? Entonces, de esa manera saqué la componente en X. Y de igual, ¿por qué seno del ángulo? Porque seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, si voy a encontrar F13, sería el seno del ángulo, ¿no? Muy bien, menos, continuamos con la expresión, menos el valor de F23, perdón, F23. Con esto, yo ya me ahorré esto que habíamos puesto aquí. Pero si no alcanzamos a comprender, póngalo, ¿sí? Aquí por cuestión de espacio lo voy a omitir, ¿sí? Muy bien, sustituimos F3X, recuerden que es lo que estoy buscando, es la magnitud de la componente en X del vector resultante E3. F13 ya lo tengo, sería 11.24 newton. El coseno de 45 grados menos F23, que ya lo tengo, 8.99 newton. Hacemos la operación de todo esto y me va a dar menos 1.04 newton. ¿Qué indica este negativo? Indica que la componente en X de ese vector resultante que estoy buscando va a ir hacia dónde, hacia la izquierda, porque estoy buscando el de X. Perdón, aquí me faltó una X, F3X. Estoy buscando la componente en X que va a la izquierda. Eso es lo único que me indica. No voy a respetar, el signo lo respetamos. Entonces ya tengo la componente en X. Me voy con la componente en Y. Ahora me voy con la parte en Y, la J. Entonces, ¿cómo encuentro F3Y? Lo que es su magnitud, ¿sí? Voy a sumar vectores que sean paralelos ahora al eje Y. ¿Cuántos vectores paralelos al eje Y tenemos? F13. Nada más hay un vector. Por lo tanto, F3Y va a ser igual al valor de ese vector, pero ¿hacia dónde va? Hacia arriba. Por lo tanto, va a ser positivo. Si tuviéramos un vector y apunta hacia abajo, pues va a ser negativo. Entonces sería F3Y es igual a F13Y, ¿sí? Con respecto a la magnitud. Ya no hay más, esa es mi sumatoria. Por lo tanto, F3Y es igual, no lo conozco, pero lo vamos a hacer el valor de esa componente de esta manera. Entonces, F13 me representa el cateto opuesto a este triángulo. Si es el opuesto, entonces vamos a poner primero el valor de la hipotenusa, que es F13. Por lo que ya habíamos explicado anteriormente, sustituimos el valor, la expresión trigonométrica seno, ¿sí? Que es cateto adyacente, cateto opuesto sobre hipotenusa, lo despejamos y me va a quedar la hipotenusa, ponemos seno del ángulo, ¿sí? Eso me representa esta componente, F13Y. Lo vamos a poner, sería la expresión seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Como les digo, por únicas ocasiones lo vamos a manejar. Sustituimos seno de 45 grados es igual el opuesto F13Y entre la hipotenusa F13. Divide, multiplica F13, el seno de 45 grados igual a F13Y. ¿Sí? Como es en igualdad, entonces F13Y es igual a F13, el seno de 45 grados. ¿Por qué 45? Es el ángulo que tenemos.
Entonces, si se fijan, F1 3Y, que sería F1 3Y es igual a F1 seno de 45. Para evitarnos esto, lo vamos a hacer directamente en la sumatoria, ¿sí? Muy bien, ya no voy a estar explicando esta parte porque vamos a mencionarlo nada más. Muy bien, sustituimos, entonces F3Y es igual al valor de F1, 11.24 newtons, el seno de 45 grados. Por lo tanto, la componente Y de ese vector que ando buscando resultante sería igual a 7.94 newton. Aquí me da positivo. Quiere decir que esta componente, ¿sí?, como es en Y, va a ir hacia arriba, ¿sí? Aquí hay que considerar que podemos tener una variación de decimales, pero es normal. Tenemos que entender que puede existir esa variación de decimales. Muy bien, ¿para qué me sirve esto? Me sirve para poder encontrar el vector resultante. Mi vector resultante, que vendría siendo la fuerza resultante que está actuando ahora en la carga 3, en ese punto, sería igual a la componente en X, que sería esta, menos 1.04 en Y. Recuerden la representación de mediciones de vectores, más 7.94 en J. Esto, newton. Este es mi vector resultante. Ese es el valor del vector resultante, ¿sí? Ahí lo tengo representado vectorialmente. Ahora vamos a encontrar su magnitud, dirección y sentido. Para esto, para encontrar la magnitud, dirección y sentido, me voy a apoyar en un plano cartesiano y voy a dibujar ese vector. Ahí tengo una cantidad vectorial, dibujo este vector. Aquí vamos a poner X, Y, donde el origen va a ser la carga 3, ¿sí? Así le llamo, carga 3, ¿sí? Identificamos o dibujamos la componente en X. Recuerden que está en Y negativo, quiere decir que va a la izquierda. Entonces vamos a ponerlo a la izquierda. Un poquito más chico, ahí está. Sería fuerza 3Y igual a 1.04 newton. ¿Por qué llamo negativo? Porque ya le estoy dando el sentido de esa componente. Recuerden que estoy buscando la magnitud del vector resultante, incluso la dirección y sentido. Método cabeza cola. Siguiente componente, positivo, va hacia arriba. La J es Y. Negativo va hacia abajo. Entonces, aquí a 90 grados le voy a poner la componente aquí le he puesto Y, hago un error, F3X. Sería F3Y igual a 7.94 newton, ¿sí? Por lo tanto, el vector resultante sería la hipotenusa del triángulo que se está formando. Sería F1,3, que no sé cuánto equivale y quiero encontrar la magnitud de esa fuerza que está ejerciendo las otras dos partículas, la 1 y la 3, la 1 y la 2, perdón. La 1 y la 2 sobre la carga 3. Quiero encontrar la magnitud, qué fuerza vamos a tener en la carga 3 que están ejerciendo las otras dos fuerzas. Entonces, tenemos un triángulo, me voy a apoyar en Pitágoras y vamos a poner aquí que F1,3 al cuadrado, ¿sí? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, y los catetos se llaman F3X y F3Y, ¿sí? Es el concepto de Pitágoras, pero representado como lo indiqué. Igual, quitamos el cuadrado, sustituimos, sería 1.04 newtons al cuadrado más 7.94 newtons al cuadrado. Hacemos esa operación y me va a dar un total ¿de cuánto? De 8 newtons. 8.007 newtons. Esta es la magnitud del vector resultante, ¿sí? La fuerza que está ejerciéndose ahí. Me voy con el ángulo, ¿sí? Yo ya tengo magnitud, que es la longitud, lo voy a poner aquí.
8.07 newton. Tengo el sentido de ese vector al dibujar. Yo ya tengo sentido, ¿sí? Me falta la dirección, y la dirección sería el ángulo de aquí hasta donde está el vector, ¿sí? Para esto yo ya observé que hay que encontrar este ángulo, lo voy a llamar ya ángulo beta, ¿sí? ¿Para qué? Para poder encontrar la dirección de ese vector. Entonces, para encontrar el ángulo beta me voy a apoyar en la expresión tangente. Tangente, cateto opuesto sobre adyacente. Sustituimos, o vamos, despejamos una vez. El ángulo es igual tangente a la menos 1 por cateto opuesto, que sería F3Y, opuesto al ángulo, entre el adyacente, que sería F3X. El ángulo está equivocado, vamos a considerar que lo llame beta, ¿sí? Hay que respetar qué es lo que estamos poniendo, ¿sí? Entonces el ángulo sería tangente a la menos 1 de F3Y, 7.94 newtons entre 1.04 newtons, y este ángulo beta es igual a 82.53 grados. Ese es el ángulo que voy a tener de aquí a aquí, pero no en la dirección. Por lo tanto, me voy hasta acá. La dirección va a ser igual, no es fórmula, es de acuerdo al análisis. Sabemos que de aquí a aquí hay 180 grados. Para encontrar este ángulo, entonces a 180 grados le voy a restar el ángulo que acabo de encontrar y me va a dar el complemento de 180. Entonces sería 180 grados menos el ángulo beta. Es importante entender qué ángulo es el que estamos tomando, ¿sí? Si está en otra posición el vector, entonces a lo mejor sería a 270, le voy a restar, o a 270 le voy a sumar, dependiendo de la posición del vector. Sustituimos y quedaría 180 grados menos 82.53 grados. Y este ángulo es igual a 97.46 grados, ¿sí? Entonces ya tenemos la magnitud del vector y ya tenemos la dirección del vector. Vamos a poner dirección y esta vamos a poner magnitud. Le voy a quitar esto para no indicar que es un vector hacia allá, ¿sí? Por lo tanto, si yo quiero representar, este es mi vector fuerza 3, pero si lo quiero representar mediante su magnitud y ángulo de orientación, sería igual a 8 le voy a poner 8 newtons con un ángulo de 97.46 grados. Este es mi vector resultante, o este, ¿sí? ¿Por qué hicimos esto y encontrar? Porque me piden la magnitud de esa fuerza. Si me pidieran nada más el vector, este es mi vector, el vector resultante, pero me están pidiendo la magnitud, entonces por eso pudimos o debemos de dibujar, encontrar el valor del vector resultante, la magnitud, que es 8.007, y encontrar su dirección. Este vector es igual a este vector.